La noche avanzaba con una quietud poco habitual cuando el viaje comenzó sin anuncios previos. No hubo despedidas visibles ni mensajes anticipados. Desde este espacio, la escena se percibe como una decisión tomada en silencio. Como solo esa instancia percibe como una decisión tomada en silencio. Serenay se fue sin hacer ruido, sin levantar sospechas inmediatas. El movimiento fue discreto, casi imperceptible, y precisamente por eso llamó la atención. El presentador observa cómo la idea de un viaje nocturno siempre despierta preguntas. No por el destino, sino por el momento elegido. La noche suele ser territorio de reflexión, también de cierres y comienzos. En ese marco, la partida adquiere un peso distinto. No se trata de huir, sino de avanzar en silencio. No hubo cámaras ni testigos directos que marcaran el instante. La escena se construye desde la ausencia, desde lo que no se dijo. Serenay eligió la discreción como compañera de ruta. Esa elección habla tanto como cualquier declaración. El silencio también comunica. El viaje no se presentó como urgencia. No hubo prisa visible. Más bien, una calma firme, como si la decisión hubiera sido pensada con tiempo. La noche solo ofreció el momento adecuado. Y el movimiento se dio. Desde la narración se percibe una pausa previa, esa pausa que antecede a los cambios importantes. Serenay no dejó pistas evidentes, no las necesitaba. A veces, irse sin avisar es una forma de proteger el proceso, y ese gesto fue claro. El camino nocturno suele ser introspectivo. La oscuridad acompaña pensamientos que no buscan espectadores. En ese contexto, el viaje se vuelve más interno que físico. El presentador destaca ese matiz. No todo traslado es solo distancia. Algunos son decisiones profundas. La pregunta no es a dónde, sino por qué así. Sin avisos, sin explicaciones. La respuesta no se da en palabras. Se intuye en la forma, y la noche eligió guardar el secreto. No hubo dramatismo en la partida. Ningún gesto exagerado. La escena fue contenida, medida, como quien sabe que no todo debe compartirse en el momento. El viaje avanzó con esa coherencia. Desde el estudio, se percibe que la ausencia repentina siempre genera interpretación. Pero el relato no busca aclarar, solo observar. Porque hay decisiones que no necesitan contexto inmediato, necesitan tiempo. La noche ofreció anonimato, y ese anonimato fue parte del viaje. Serenay se movió sin dejar huellas visibles. No por esconderse, sino por resguardarse. La diferencia es sutil, pero importante. El presentador subraya que irse sin decirlo no implica ruptura. A veces implica pausa, espacio, respiración. El viaje nocturno pareció responder a esa lógica, una pausa elegida. El trayecto continuó sin sobresaltos narrativos, y eso también dice algo. No todo cambio viene acompañado de caos. Algunos llegan en silencio absoluto, desde la mirada narrativa. La noche actúa como cómplice, no pregunta, no exige, solo acompaña. Serenay avanzó bajo ese manto, y el movimiento se volvió más personal que público. El viaje no dejó rastros visibles al inicio, pero dejó sensación. Esa sensación de algo que se mueve, de algo que cambia, aunque no sepamos cómo ni hacia dónde. El presentador se detiene ahí. No hubo necesidad de anunciar razones. La decisión pareció bastarse a sí misma. A veces, explicar demasiado debilita la convicción. Aquí la convicción se sostuvo sin palabras, y eso fue evidente. La ausencia de explicaciones no generó vacío, generó expectativa. Y la expectativa no siempre es negativa, puede ser espacio para comprender después.
El viaje nocturno abrió ese espacio. La escena no buscó atención, no la pidió, pero la obtuvo precisamente por su discreción. Serena y se fue sin decírselo a nadie. Y esa frase quedó flotando, no como reproche, sino como constatación. El presentador evita conclusiones apresuradas. No corresponde llenar los silencios con suposiciones. Solo señalar el gesto. Un gesto silencioso. Un viaje nocturno. Y nada más. La noche avanzó mientras el trayecto seguía. No hubo giros inesperados. No los necesitaba. La fuerza del momento estaba en la elección, en el cuándo, en el cómo. Desde la narración se entiende que hay viajes que no se anuncian porque no buscan compañía, buscan claridad. Y esa claridad suele encontrarse lejos del ruido, lejos de las preguntas inmediatas. El movimiento terminó cuando la noche lo permitió, sin marcas visibles, sin escenas finales, solo con la sensación de un paso dado. Y eso bastó para cerrar el momento. El relato no añade más. No inventa destinos, no construye explicaciones. Porque el viaje fue real en su silencio. Y el silencio se respeta. La escena queda suspendida en la narrativa, como un punto aparte, no como un final, que invita a seguir leyendo más adelante. Así, el viaje nocturno se inscribe como una decisión personal, serena, profunda, sin anuncios y con significado. La historia se cuenta desde la observación, desde la calma, desde el respeto al silencio, porque no todo necesita ser dicho para ser entendido. Y así se cierra el relato, con una noche que avanza, un viaje que ocurre, y una decisión que se sostiene sin palabras.